Una familia de 4 desapareció durante una excursión en la montaña, presuntamente víctimas de un accidente de senderismo. Pero 3 semanas después, una cámara de rastreo capturó algo que hizo que todos se replantearan lo que realmente había sucedido, revelando una verdad más inquietante de lo que cualquiera podría haber imaginado. La brisa barría el Parque Nacional Iron Vale, en el estado de Washington, trayendo consigo el aviso de otro frente frío. Helen Whitaker, conocida por la mayoría como Ellie, descendió del teleférico. Sus botas de montaña crujían sobre el sendero cubierto de escarcha. A sus 67 años, sus movimientos eran pausados pero firmes, el paso de alguien que había recorrido esas montañas durante décadas. Sus ojos todavía agudos observaron el camino alpino envuelto en niebla que se abría frente a ella. A pesar de la baja visibilidad, no sentía preocupación. Conocía esos senderos mejor que casi cualquiera. Los había caminado, enseñado y patrullado por más de 30 años como guardabosques y experta en supervivencia. Reacomodó su mochila y se dirigió a una cabaña rústica utilizada por senderistas como punto de descanso. La estructura de madera resistía firme contra la ladera, con humo saliendo en espiral desde su chimenea. Al dejar su mochila en la entrada, quitándose la nieve de las botas, un rostro familiar la observó desde detrás del mostrador de recepción. «Señora Whitaker», dijo con sorpresa el encargado del lugar, un hombre llamado Dean. «Hola, Dean», respondió Ellie con tono decidido. Dean se inclinó hacia adelante bajando la voz. «¿Hay alguna noticia sobre su familia?» Ella negó con la cabeza, y las arrugas alrededor de sus ojos se marcaron más. Para la mayoría de los visitantes, Helen era simplemente Ellie, la veterana de la montaña, una figura respetada tanto por el personal del parque como por los senderistas frecuentes. Su fama por dirigir talleres de supervivencia para mujeres jubiladas había aumentado aún más la admiración por su trabajo a lo largo de los años. «Todavía nada», dijo mientras se quitaba la chaqueta. «Por eso regresé». Dean asintió con expresión grave. Todos en el área conocían la historia de la familia Whitaker. Lucas, el hijo de Ellie, junto con su esposa Amanda y las gemelas Zoe y Mia, llevaban casi 4 semanas desaparecidos, lo que comenzó como una escapada común de fin de semana. Rápidamente se convirtió en la peor pesadilla imaginable. Ellie sacó un grupo de afiches de personas desaparecidas de su mochila. El primero mostraba a una familia de 4 sonriendo. Lucas con su suéter azul oscuro, Amanda con una sonrisa cálida y las niñas, Zoe en amarillo brillante y Mia en lavanda. Sus sonrisas idénticas dejaban ver espacios coincidentes donde acababan de perder dientes de leche. «Esperaba colocar estos», dijo mostrando los carteles. «Reemplazar los que ya están deteriorados, aquí en la cabaña y al inicio de los senderos». «Por supuesto», respondió Dean sin titubear. «Ya está autorizado. El supervisor dijo que si necesita algo más, solo lo pida». «Gracias», dijo Ellie con sinceridad. Agradecía el apoyo que había recibido de la comunidad durante esa prueba tan difícil. Mientras se desplazaba por las instalaciones, fijando los afiches en tablones y en puntos de acceso a los caminos, Ellie no podía dejar de revivir aquel día. Fue un sábado ordinario cuando Lucas la llamó para invitarla a acompañarlos. «Vamos, mamá», había dicho con tono alegre. «Las niñas quieren aventura con la abuela Ellie». Ella quiso asistir. Casi cancela sus otros planes, pero tenía un compromiso con un evento benéfico que había prometido apoyar desde hacía meses. Era una recaudación de fondos para programas de educación ambiental para niños con recursos limitados, una causa que le importaba mucho. «Para la próxima vez», prometió, «tomen muchas fotos para mí». Y así
Lo hicieron. A mediodía, mientras ayudaba a instalar exposiciones en el evento, recibió un mensaje de texto de Lucas. Era una imagen familiar. Los cuatro sonriendo ante el paisaje montañoso. Ella sonrió al ver que se trataba del mismo lugar donde solían fotografiarse. Amanda había dicho una vez que quería crear una serie con el paso de los años, mostrando cómo crecían las niñas frente a las montañas inmutables. A Ellie le había parecido una idea significativa y dulce. Horas después, al regresar a casa, encontró varias llamadas perdidas de Lucas. También había un mensaje de texto. El clima se está poniendo complicado aquí arriba. Vamos a acortar la caminata. Te hablamos luego. Intentó llamarlo de inmediato, pero fue directo al buzón de voz. Lo mismo sucedió con el teléfono de Amanda. Al principio, Ellie trató de no alarmarse. Sabía que en muchas zonas del parque la señal era deficiente, pero cuando cayó la noche y aún no había rastro de ellos, la inquietud se convirtió en un miedo real. Esa noche contactó a la policía. A la mañana siguiente, los equipos de búsqueda comenzaron a patrullar los caminos más transitados. Numerosos voluntarios se presentaron, muchos de los cuales conocían a Lucas desde pequeño, siguiendo a Ellie y a los guardabosques por las rutas más seguras. Tras una semana de rastreo con helicópteros desde el aire y equipos a pie por tierra, la policía empezó a sugerir lo que Ellie no quería aceptar: que las probabilidades de encontrarlos con vida disminuían con cada día que pasaba. «Señora Whittaker», le dijo en voz baja el coordinador de búsqueda, «hemos cubierto todas las zonas más probables. Considerando el frente de tormentas que ha pasado, me temo que debemos contemplar la posibilidad de un accidente fatal». Pero Ellie se negaba a creerlo. Lucas conocía esas montañas. Había crecido entendiendo sus riesgos. Jamás habría expuesto a su familia al peligro. Habría notado los cambios en el clima. Habría regresado a tiempo o buscado refugio. Algo más había ocurrido. Algo que escapaba a una simple equivocación de ruta. Por eso, aunque las autoridades ya estaban reduciendo sus esfuerzos, Ellie había vuelto a la montaña. Si nadie más los hallaba, lo haría ella. Mientras salía a colocar más afiches cerca de los inicios de los senderos, los dedos de Ellie comenzaron a entumecerse por el frío. Sujetaba cada cartel con cuidado, asegurándose de que resistieran el viento. Con cada uno que fijaba, pensaba en aquella última imagen de Lucas y su familia, todos sonriendo sin saber lo que se avecinaba. Una pareja joven pasó por el sendero. Sus ojos se detuvieron en el cartel y luego se posaron brevemente sobre Ellie, con una mezcla de reconocimiento y compasión. En las últimas semanas se había acostumbrado a esas miradas, pero la compasión no encontraría a su familia. La determinación, sí. Con los carteles colocados en la entrada principal del sendero, Ellie alzó la vista hacia las montañas. Las cumbres estaban cubiertas por las nubes. En algún lugar allá arriba estaban las respuestas, y ella las encontraría, fuera como fuera. Ellie siguió colocando sistemáticamente los afiches a lo largo del camino, deteniendo a senderistas ocasionales para preguntar si habían visto a su familia. Cada conversación seguía el mismo patrón. Rostros compasivos, sacudidas de cabeza y deseos murmurados de que todo terminara bien. Después del 20º «no, lo siento», Ellie casi se resignó a cerrar otro día sin avances, pero entonces, mientras sujetaba un cartel a una estaca de señalización, a unos 3 kilómetros de su vida, una figura emergió entre los árboles a su derecha. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de camuflaje y un chaleco de seguridad naranja, se acercaba con paso decidido. «Disculpe», llamó, su aliento visible en el aire gélido. «¿Puedo tomar uno de esos?» Ellie se volvió hacia él, examinándolo con atención.
Tenía el aspecto endurecido de alguien acostumbrado a estar al aire libre, barba tupida salpicada de canas y ojos alerta, y atentos a todo. «Claro», dijo extendiéndole uno de los carteles. «Me llamo Roy Bannister», dijo él estrechando su mano enguantada. «Cazador local. Llevo viniendo a estas montañas por más de 30 años». «Helen Whitaker», respondió ella. Aunque todos me dicen Eli. Roy la miró con reconocimiento. «La guardabosques», dijo, asintiendo lentamente. «He oído hablar de usted desde hace años. Respeto lo que ha hecho por el parque». Roy examinó el cartel detenidamente. Su ceño fruncido. «¿Cuándo desaparecieron?» «Hace 3 semanas», contestó Eli. «Casi un mes, ya». Roy metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. «Creo que debería haber algo. Tengo cámaras de rastreo instaladas por esta zona para monitorear fauna silvestre». El pulso de Eli se aceleró. «¿Cree que podrían haber aparecido en alguna de ellas?» «Posiblemente. Vale la pena comprobarlo». Roy empezó a desplazarse por la pantalla, revisando lo que parecía una secuencia de imágenes y videos breves. Sus movimientos se volvieron más lentos, más enfocados. «¿Qué pasa?», preguntó Eli, conteniendo la esperanza. «¿Viste algo?». Roy no respondió de inmediato. Alternaba la mirada entre la pantalla y el cartel que aún sostenía. Finalmente su dedo se detuvo sobre la pantalla. «Señora Whitaker, creo que debe ver esto». Giró el dispositivo hacia ella. Las imágenes eran granuladas, con el bosque parcialmente cubierto por niebla. El corazón de Eli dio un vuelco cuando vio a 3 figuras cruzar la imagen. Una mujer de cabello hasta los hombros y 2 niñas pequeñas. Caminaban con cuidado, abriéndose paso entre la vegetación. La mujer llevaba una chaqueta color melocotón y las niñas vestían de amarillo y lavanda. «Son ellas», susurró Eli, la voz quebrada. «Son Amanda y las gemelas». Roy asintió. Su expresión era seria. Lo sospechaba. «Mire la marca de tiempo». La fecha en la esquina indicaba que las imágenes habían sido captadas solo 3 días antes. 3 días, repitió Eli, incrédula, con renovada esperanza. «Están vivas». «Pero, ¿y Lucas?» «Mi hijo debería estar con ellas». Roy amplió la imagen todo lo que la calidad permitía. «Es una cámara fija. Solo graba lo que pasa justo frente a ella. Es posible que su hijo estuviera detrás de ellas o que haya tomado otra ruta. No podemos saberlo con certeza solo por esto». Eli observó la imagen congelada. Su familia se veía agotada e inquieta, avanzando con pasos cuidadosos por un terreno incierto. En un momento parecían girarse apenas hacia la cámara, aunque no la notaron, probablemente bien camuflada para monitorear la fauna sin ser detectada. «¿Dónde fue tomada esta imagen exactamente?», preguntó Eli, con urgencia. Roy le mostró un mapa GPS en su dispositivo, señalando un punto específico. «Aquí. Está al norte profundo, unos 13 kilómetros de donde estamos ahora. El terreno allá es difícil. Hay barrancos sin marcar, pendientes inestables». Eli estudió el mapa y algo hizo clic en su mente. Esa zona queda fuera del área de búsqueda. Las autoridades no se aventuraron tan al norte por considerarlo demasiado riesgoso. No hay senderos mantenidos y el riesgo de avalanchas tras las tormentas recientes es alto. No es una zona que una familia con niños pequeños exploraría, añadió Roy. Lo que explica por qué nadie pensó en buscar ahí. «Necesito una copia de ese video», dijo Eli. «Debo entregarlo a la policía de inmediato». Roy ya estaba transfiriendo el archivo. «Puedo enviárselo por correo electrónico ahora». «Y aquí», dijo anotando en una libreta, «está mi contacto. Llámeme si necesita algo. Conozco bien esa región». «Gracias», respondió Eli, conmovida. «Esta es la primera pista concreta que hemos tenido en semanas».
Espero que les sirva, dijo Roy, y que los encuentren a salvo. Mientras finalizaban la transferencia, Roy miró su reloj. Debo volver. Se está haciendo tarde y ya tengo lo que vine a buscar, dijo señalando su mochila. ¿Estará bien? Sí, dijo Ellie, asegurando su teléfono con las valiosas imágenes. Regreso a la cabaña para llamar a la policía ahora mismo. Caminaron juntos de regreso por el sendero. La mente de Ellie corría con posibilidades. Su familia estaba viva, al menos hasta hace 3 días. La policía tendría que reiniciar la búsqueda. Tendrían que revisar zonas que antes habían descartado. Al llegar a la cabaña, Roy se tocó el ala del sombrero. Llámeme si necesita algo. Buena suerte, señora Whittaker. Gracias, Roy, respondió ella, mirándolo alejarse hacia el área de estacionamiento. Luego se volvió, acelerando el paso hacia su cabaña alquilada, impulsada por una nueva determinación. Por primera vez, en semanas, sentía algo más que dolor y desesperación. Sentía esperanza. En cuanto Ellie entró en su cabaña, tomó su teléfono y marcó al departamento de policía. Sus dedos temblaban ligeramente mientras navegaba por sus contactos hasta encontrar al detective principal asignado al caso de su familia. El detective Bradley. Detective Bradley, al habla, respondió una voz firme del otro lado. Soy Helen Whittaker, dijo Ellie, tratando de mantener la voz estable. Encontré pruebas de que mi familia está viva. Hubo una breve pausa antes de que el detective preguntara. ¿Qué tipo de pruebas, señora Whittaker? Imágenes de una cámara de rastreo. Muestran a Amanda y a las niñas moviéndose por el bosque, de hace solo 3 días. Ellie explicó su encuentro con Roy Bannister y la ubicación donde se habían captado las imágenes. Le estoy enviando el video ahora, añadió mientras accedía a su correo electrónico. Necesita verlo, detective. Tenemos que reiniciar la búsqueda de inmediato. Mientras Bradley revisaba el archivo, Ellie caminaba por la cabaña, asomándose ocasionalmente por la ventana. La luz del día ya comenzaba a desvanecerse. Eran casi las 4 de la tarde, y en esa época del año la oscuridad caía rápidamente en las montañas. Parece ser su nuera y las niñas. Sí, dijo finalmente el detective. Sin embargo, señora Whittaker, no podemos iniciar una operación de búsqueda tan tarde en el día. ¿Qué quiere decir?, exigió Ellie. Están ahí afuera ahora mismo. Comprendo su urgencia, respondió Bradley con tono mesurado. Pero usted, como ex guardabosques, sabe mejor que nadie los peligros de realizar búsquedas nocturnas en esta clase de terreno. La zona que menciona es particularmente traicionera. Ellie observó por la ventana cómo los guardabosques comenzaban a guiar de vuelta a los senderistas antes de que anocheciera. Nubes pesadas se acumulaban sobre las cumbres, anticipando más nieve. El pronóstico indica otra nevada esta noche, continuó Bradley. No podemos arriesgarnos a enviar equipos a un área sin senderos, sin visibilidad y con condiciones que se deterioran. Solo estaríamos arriesgando más vidas. Por doloroso que fuera, Ellie sabía que tenía razón. Ella misma había liderado muchas misiones de rescate. Entendía los protocolos. Entendía por qué había que esperar. ¿Y los helicópteros?, preguntó buscando otra alternativa. No es posible en estas condiciones, y mucho menos de noche, contestó Bradley. Además, según las imágenes, su familia no parece en peligro inmediato. Se mueven con dirección, no como si estuvieran heridos o perdidos. Ellie se dejó caer en una silla, sintiéndose frustrada. Saber que su familia estaba tan cerca, pero aún fuera de alcance, era una tortura. Entonces esperamos al amanecer, confirmó finalmente Bradley. Esta noche coordinaré con los guardabosques, reuniremos a los equipos y planearemos la mejor estrategia para esa zona. Quiero participar en el equipo de búsqueda, dijo Ellie sin dudar.
Dada su experiencia, creo que eso se puede arreglar. Preséntese en la estación de guardabosques a las 6 de la mañana. Tras terminar la llamada, Ellie permaneció sentada en silencio, mirando la imagen congelada de Amanda y las niñas en su teléfono. Estaban vivas, pero algo no encajaba. ¿Dónde estaba Lucas? La explicación de Roy, que tal vez Lucas estaba fuera del encuadre o había tomado otro camino, tenía sentido. Pero Ellie conocía a su hijo. Jamás habría dejado a su familia sola en una zona tan remota y peligrosa, especialmente con las niñas. Era demasiado protector, demasiado prudente. ¿Y por qué estaban en ese lugar en primer lugar? Estaba lejos de los senderos que solían recorrer. Era una zona considerada peligrosa incluso para senderistas experimentados. Lucas no habría llevado a su familia ahí sin una razón poderosa. Las preguntas no hacían más que crecer sin que llegaran respuestas. Solo aumentaban su preocupación. Ellie se levantó y se acercó a la ventana otra vez. La luz del día había ido por completo. Los primeros copos de nieve comenzaban a caer. En algún lugar allá afuera, en esa oscuridad creciente, su familia enfrentaba otra noche solos en la montaña. «Resistan», murmuró, su aliento empañando el vidrio frío. «Solo resistan hasta mañana». A medida que la noche se asentaba sobre la montaña, la cabaña de Ellie comenzó a sentirse cada vez más opresiva. Las paredes parecían cerrarse y el silencio acentuaba los pensamientos ansiosos que le daban vueltas en la mente. Aunque la pequeña chimenea ofrecía algo de calor, un escalofrío recorría su cuerpo que no tenía nada que ver con la temperatura. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido desde el desayuno. Al mirar el reloj, vio que eran las 6:30 p.m. Ellie decidió que era mejor unirse a la cena comunal en el salón principal de la cabaña. Pasar la noche sola con sus pensamientos solo intensificaría su ansiedad. Se abrigó bien contra el frío y cruzó el patio hacia el edificio principal. La nevada se había intensificado, con copos grandes cayendo bajo el resplandor de las lámparas exteriores. Los senderos estaban desiertos. Cualquier senderista precavido ya había regresado hacía horas. Al acercarse a la cabaña, vio a un grupo reunido alrededor de la gran chimenea de piedra en el salón común. Se oían conversaciones y risas dispersas a través de las puertas de vidrio. Para la mayoría era simplemente otra noche más en las montañas, pero para Ellie su mundo seguía fracturado. Al cruzar el umbral sintió una ráfaga de calor y el olor de la comida. Algunas personas se giraron a mirarla, y por un instante las conversaciones vacilaron, antes de continuar con una normalidad forzada. Ellie ya se había acostumbrado a ser objeto de susurros y miradas compasivas. Tomó una taza de agua caliente de la estación de bebidas y sacó un vaso de fideos instantáneos de su bolsillo. Se ubicó en una silla alejada, en el borde del grupo. No estaba completamente dentro, pero tampoco totalmente fuera. Mientras comía en silencio, captó fragmentos de una conversación cercana. Dos hombres, de edad similar a la suya, o quizás un poco mayores, estaban hablando sin notar que ella podía oírlos. «Esa es Helen Whitaker, ¿cierto?», dijo uno en voz baja. «La mujer que donó una fortuna a la Fundación de Educación Ambiental el mes pasado». «Sí», respondió el otro. «Qué tragedia. Justo después de donar, su familia desaparece. Qué irónico es el destino». «Si fuera mi familia», añadió el primero sin bajar el tono, «estaría allá afuera ahora mismo, con tormenta o sin ella, sin duda». «Bueno, ella es solo una mujer», dijo el otro, «y está lidiando con esto sola. A su edad no debe ser nada fácil».
Eli mantuvo la vista fija en su taza de fideos, el vapor subiendo para calentar su rostro, ahora tenso con emociones contenidas. Las voces a su alrededor continuaron. Algunos la saludaban con un leve asentimiento si cruzaban miradas, pero ella no podía concentrarse en nada más que en esas palabras, repetidas en su mente. Yo estaría allá afuera, tormenta o no. Si ella fuera la desaparecida, Lucas no. Habría esperado hasta el amanecer, no habría descansado hasta hallarla. Con renovada determinación, Eli comió solo lo suficiente para calmar el hambre. Luego se levantó sin hacer ruido y salió del salón. Nadie pareció notar su partida mientras regresaba a su cabaña. Una vez adentro, se movió con decisión. Sacó su equipo de senderismo más confiable, capas térmicas, una chaqueta impermeable, botas reforzadas. Tomó su vieja mochila de rescate, aún cuidadosamente equipada con suministros de emergencia, un botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas de supervivencia. Revisó su dispositivo GPS, asegurándose de tener mapas en línea y versiones offline. Las coordenadas que Roy le había dado ya estaban marcadas. Empacó baterías adicionales, barras energéticas y su saco de dormir diseñado para temperaturas bajo cero. Mientras trabajaba, una voz interior le advertía que estaba siendo temeraria. La policía y los guardabosques estarían patrullando al amanecer. Tenía 67 años y se enfrentaba a un terreno peligroso en plena tormenta. Pero otra voz, la misma que la había guiado durante 3 décadas de misiones de rescate, le recordó algo fundamental: cada hora cuenta cuando se trata de supervivencia. Y si alguien podía atravesar esas montañas bajo condiciones adversas, era ella. Con la mochila ajustada firmemente, Eli salió de su cabaña, evitando los caminos principales, para no ser vista. La nieve caía con más intensidad, acumulándose rápidamente. Sacó su linterna frontal del bolsillo, pero la mantuvo apagada por el momento. Pasó silenciosamente por las cabañas, sin llamar la atención, y se detuvo al llegar al comienzo del sendero. Consultó su GPS. Necesitaba dirigirse al noroeste, lejos de los caminos mantenidos, hacia el bosque inexplorado. Incluso con luz de día sería una caminata exigente. En plena oscuridad y bajo la nevada, pondría a prueba todas sus habilidades. Pero su familia estaba allá afuera, y ella iba a encontrarlos. Encendió su linterna frontal, inhaló profundamente el aire frío de montaña y comenzó a ascender. La nieve crujía bajo sus botas, su aliento formando nubes en el aire helado. Con cada paso, el sonido de la cabaña quedaba atrás, reemplazado por el susurro del viento entre los árboles. El terreno se volvía más empinado. El camino, menos claro. Después de 2 horas de caminata, la nieve era tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros. El tiempo perdía significado. Verificaba su GPS constantemente para no desviarse. A medida que pasaban las horas, la temperatura bajaba aún más. El viento azotaba con fuerza, levantando la nieve y golpeando su rostro. A pesar de sus guantes térmicos, sus dedos comenzaban a entumecerse, sus labios se adormecían. Se dio cuenta de que estaba alcanzando sus límites. Si las condiciones empeoraban, tendría que detenerse y buscar refugio. Justo cuando comenzaba a considerar establecer un campamento improvisado, un destello de luz llamó su atención entre la cortina de nieve. Pensó que podría ser una ilusión causada por el cansancio, pero siguió avanzando con cautela. El resplandor tomó forma. Una ventana. Luz salía de una estructura oculta entre los árboles, una cabaña. Alguien había construido una cabaña en esta zona remota. La esperanza se abrió paso a través del agotamiento. Como mínimo sería refugio del clima. Tal vez, solo tal vez, podía contener respuestas. Se acercó con precaución. Su linterna iluminó una estructura robusta, protegida parcialmente por altos pinos.
Humo salía de una chimenea. Alguien estaba dentro. Con manos temblorosas, por el frío o la anticipación, no podía estar segura. Golpeó la puerta de madera. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor. Necesito ayuda». Pasaron varios segundos. Justo cuando estaba por golpear una tercera vez, la puerta se abrió con un leve crujido, y Ellie quedó frente a un rostro que solo había visto en fotos y afiches durante las últimas 3 semanas. Amanda estaba allí. Durante un momento, ninguna de las dos se movió. La expresión de Amanda se congeló en un gesto de shock. Luego, como saliendo de un trance, se apresuró hacia adelante, tirando de Ellie hacia adentro. Ellie, «¿Cómo? ¿Qué haces aquí?», balbuceó mientras ayudaba a su suegra a quitarse la capa exterior cubierta de nieve. Antes de que Ellie pudiera responder, pequeñas voces llamaron desde el fondo de la cabaña. «¡Mamá! ¿Quién es?». 2 pequeñas figuras se asomaron detrás del marco de una vieja silla de madera. Zoe y Mia. Sus ojos se agrandaron al reconocer a su abuela. «Abuela Ellie», exclamaron al unísono, avanzando rápidamente pero deteniéndose de golpe, repentinamente tímidas o inseguras. Ellie se arrodilló, superada por la emoción y el agotamiento. El calor de la cabaña comenzó a descongelar sus extremidades, enviando punzadas de dolor a sus manos y pies. Pero el malestar físico no era nada en comparación con el inmenso alivio de ver a sus nietas vivas. Amanda se dirigió a la pequeña cocina y regresó con una taza caliente. «Bebe esto», dijo. «Estás helada». Ellie tomó la taza entre sus manos. Era leche en polvo reconstituida. Lo notó de inmediato. Amanda se volvió hacia las niñas. «Es tarde, chicas. Vuelvan a la cama. La abuela Ellie necesita descansar y entrar en calor. Pueden hablar con ella mañana». Con cierta resistencia, las gemelas caminaron hacia la cama en la esquina de la cabaña, acurrucándose bajo una manta gruesa. Amanda les entregó a cada una taza con leche. Después de beberla rápidamente, las arropó con cuidado, susurrándoles algo que provocó pequeñas risas antes de que se acomodaran. «Buenas noches, abuela Ellie», dijo Zoe suavemente. Mia repitió la frase casi en un susurro, ya medio dormida. Una de las dos se quedó dormida casi de inmediato. La respiración de ambas se volvió regular y tranquila. El calor de la manta, sumado a la presencia de la otra, parecía haberlas calmado completamente. Con el shock inicial disipándose poco a poco, una serie de preguntas comenzaron a formarse en la mente de Ellie, pero la más urgente fue la primera que pronunció en voz baja, lo suficientemente tenue para que no llegara a oídos de las niñas. «Amanda, ¿dónde está Lucas, el Tom?». Rostro de Amanda cambió por completo con la mención de su esposo. Se desplazó hacia la mesa de madera en el centro de la cabaña y se dejó caer en una de las sillas, haciendo un gesto para que Ellie se uniera a ella. Ellie se sentó enfrente, aún sujetando su taza, tratando de recuperar la temperatura de sus dedos. La cabaña era sencilla, pero sólida. Había una pequeña zona de cocina, una cama para las niñas, un sofá viejo, una estufa de leña que servía tanto para calentar como para cocinar y una estantería con víveres básicos, comida enlatada, botellas de agua, herramientas simples. «Amanda», insistió Ellie con voz firme pero serena. «¿Qué ocurrió? ¿Dónde está mi hijo?». Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. Miraba fijamente su taza, girándola lentamente entre las manos, antes de responder en un susurro. «Tuvimos un accidente», comenzó. «Ese día que salimos a hacer senderismo, no revisamos bien el pronóstico. Nos atrapó la tormenta de nieve de hace 3 semanas. ¿Pero qué hacían ustedes aquí arriba?», preguntó Ellie, esforzándose por no sonar acusadora.
Esta área está marcada como peligrosa en todos los mapas del parque. Lucas lo sabía. Amanda se mordió el labio. Quería intentar algo distinto. Siempre caminábamos por los mismos caminos y las niñas empezaban a aburrirse. Pensó que podríamos explorar un poco más allá de las rutas conocidas, mantenernos en zonas bajas, nada loco, pero la tormenta llegó de golpe. Volver parecía más arriesgado que seguir adelante. Se limpió los ojos. Tuvimos suerte de encontrar esta cabaña. Nos salvó esa primera noche. Ellie asintió. Sabía bien que tener refugio en condiciones así podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero todavía no tenía la respuesta que necesitaba. ¿Y Lucas? Amanda bajó la cabeza. Por un momento no pudo hablar. Cuando lo hizo, su voz sonaba quebrada. La mañana siguiente, cuando la nevada disminuyó un poco, él dijo que saldría a buscar ayuda. Pensó que si llegaba a una zona con señal o encontraba un guardabosques. Su voz se desvaneció. Luego continuó con esfuerzo. Esperé. Las horas se convirtieron en un día. Luego llegó otra tormenta, peor que la primera. No podía dejar a las niñas para salir a buscarlo. Estábamos atrapadas aquí. ¿Lo encontraste después?, preguntó Ellie con un nudo en la garganta. Amanda negó con la cabeza. Las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas. No, nunca volvió. Después de la segunda tormenta traté de salir a buscarlo cerca, pero no podía ir lejos. No con las niñas, y el clima simplemente no lo permitió. Ellie sintió que el corazón se le apretaba. Entonces, ¿Lucas está? No lo sé con certeza, respondió Amanda bajando la voz aún más. Pero han pasado 3 semanas, y he tenido que aceptar que probablemente no regresará. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Ellie se quedó en silencio por unos instantes. Luego le hizo la pregunta que la venía persiguiendo desde que entró en esa cabaña. ¿Las niñas lo saben? Amanda retiró las manos de su rostro, esforzándose por recomponerse. Lo sospechaban desde antes de que yo se los dijera. Son inteligentes. Hacían muchas preguntas. Para la segunda semana ya entendían que algo andaba mal. Tuve que decirles que su papá tal vez no regresaría. Ellie miró hacia la cama donde Zoe y Mia dormían profundamente. Sus rostros idénticos descansaban en paz bajo la tenue luz del fuego. La idea de que hubieran tenido que afrontar algo tan doloroso le rompía el alma. ¿Pero por qué quedarse aquí?, preguntó finalmente Ellie, volviendo la vista a Amanda. Han pasado 3 semanas. Seguro hubo momentos en los que el clima permitió bajar. Amanda desvió la mirada. Su expresión era una mezcla de culpa y temor. Tenía miedo. Si hubiera sido solo yo, quizás lo habría intentado. Pero con las niñas, después de perder a Lucas, no podía arriesgarme a perderlas también. Así que nos quedamos. Usamos los suministros que encontramos aquí. Ellie se levantó, sintiendo la necesidad de moverse. Fue hasta la cocina y examinó las estanterías con más atención. Había comida enlatada, frijoles, sopas, vegetales, pero también carne, seca y leche de larga duración que parecía bastante reciente. «Estos víveres», dijo Ellie, tomando una caja de leche. «No parecen haber estado aquí por años». «No», admitió Amanda. «Creo que alguien usa esta cabaña con regularidad. Un cazador, tal vez. Hay suficiente para aguantar un tiempo». Ellie dejó la caja sobre la mesa y caminó hacia el bote de basura junto a la puerta. Al acercarse, algo brillante bajo una tabla suelta del suelo llamó su atención. Se agachó para inspeccionar más de cerca. «Hay algo aquí debajo», murmuró. Amanda se incorporó de inmediato, moviéndose hacia ella. «¿Qué es?». Ellie metió los dedos entre las tablas y levantó una. La madera se soltó con facilidad, revelando un pequeño espacio. Allí, en medio del polvo, descansaba un anillo. Era una alianza de matrimonio con un diamante incrustado.
El aliento se le cortó mientras lo levantaba. «Este es el anillo de Lucas», dijo en voz baja. Amanda lo miró fijamente, su expresión difícil de leer. Luego extendió la mano y lo tomó con cuidado. «Debió caérsele la primera noche», dijo rápidamente. «Estábamos todos congelados, las manos entumecidas. Probablemente se le cayó sin darse cuenta». Eli le entregó el anillo, observando cómo Amanda se lo deslizaba en el pulgar. Algo en la explicación no terminaba de convencerla, pero aún no podía decir exactamente qué era. Eli volvió a observar el interior de la cabaña, esta vez con mayor atención. Había detalles que antes había pasado por alto. Junto a la puerta, una pila considerable de leña estaba cuidadosamente apilada, mucho más de lo que uno esperaría encontrar en una cabaña abandonada. En un estante, visible detrás de Amanda, el gabinete estaba entreabierto, revelando no solo latas, sino paquetes de víveres frescos, algunos aún sellados. «Amanda», dijo Eli lentamente sin apartar la vista del estante. «Si esta cabaña está abandonada, ¿por qué hay tanta leña? ¿Y esos alimentos?» Algunos parecen recién traídos. Por un instante, algo cruzó por el rostro de Amanda. ¿Culpa? ¿Alarma? Pero rápidamente volvió a controlarse. «Te dije que creo que alguien la usa. Un cazador, quizás. A veces oímos ruidos afuera. Podrían haber venido mientras estábamos aquí, sin saber que estábamos adentro. No hemos querido exponernos, así que nos hemos escondido cuando eso pasa. No sabemos en quién confiar». Eli asintió levemente, pero la explicación no calmó su inquietud. Había algo en esa historia que no terminaba de encajar. Giró hacia la cocina con intención de hacer más preguntas, pero un repentino movimiento a su izquierda captó su atención. En una fracción de segundo, antes de que el dolor le nublara la mente, alcanzó a ver a Amanda justo detrás de ella, con los brazos levantados. Sujetaba con fuerza la culata de una escopeta recortada. Luego, la oscuridad. La conciencia le volvió a Eli en fragmentos desordenados. Primero, sintió el latido pulsante en su cabeza, un dolor sordo que irradiaba desde la base del cráneo. Luego el frío. A pesar de estar dentro de la cabaña, sus extremidades estaban entumecidas. Y entonces el olor, algo acre y químico, que le hizo toser y forzó sus ojos a abrirse. Todo estaba oscuro. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas. A través de las ventanas podía ver que la tormenta había pasado. Un cielo nocturno despejado se extendía más allá del vidrio. Intentó moverse, pero el pánico se apoderó de ella de inmediato. Sus brazos y piernas no respondían. Al mirar hacia abajo, entendió por qué. Estaba atada a una silla de madera. Las cuerdas le cortaban la piel. El olor era cada vez más fuerte. Gas. Alguien había abierto una válvula. Sus ojos recorrieron la cabaña. La cama de las niñas estaba vacía, las mantas arrojadas a un lado. No había nadie más en la habitación. La realidad golpeó a Eli con fuerza. Amanda la había dejado ahí, amarrada, con gas llenando el ambiente y brasas aún encendidas. Eventualmente, el fuego prendería el gas y causaría una explosión. Amanda quería matarla. La pregunta de por qué lo haría ardía con la misma intensidad que el dolor en su cabeza. Pero no era momento para respuestas. La prioridad ahora era sobrevivir. Analizó su situación. Las cuerdas estaban ajustadas, pero no lo suficientemente firmes como para ser inquebrantables. Si lograba generar holgura, podría liberar una mano. La silla era vieja, aunque resistente. No podía simplemente romperla con fuerza bruta. Empezó a balancearse de un lado a otro. Movimientos breves, probando la estabilidad. Cada sacudida enviaba nuevas punzadas de dolor a través de su cabeza, pero lo soportó. El olor del gas se hacía más denso por minutos.
No tenía tiempo. Con un tirón brusco, volcó su peso hacia un costado. La silla cayó con fuerza. El impacto fue brutal y reavivó el dolor de su cráneo, pero también oyó un crujido. Una de las patas de la silla se había agrietado. Eso era algo. Con determinación, repitió la acción, golpeando la silla contra el suelo hasta que una pata se astilló del todo. Esa rotura creó el espacio suficiente para que Ellie pudiera maniobrar una de sus manos hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos, rígidos y casi sin sensibilidad, tardaron en encontrar lo que buscaban. Una pequeña navaja plegable que siempre llevaba con ella, abrirla con una sola mano, atada y con movimientos limitados, fue una tarea titánica, pero tras varios intentos logró hacer que la hoja se extendiera. Comenzó a cortar la cuerda con sumo cuidado para no lastimarse. El gas le provocaba náuseas. Su cabeza daba vueltas. Las brasas cerca de la chimenea parpadearon. Una llama repentina brotó de una de ellas. Ellie oyó un suave whoosh. El fuego empezaba a extenderse. Justo en ese instante, la cuerda de una de sus muñecas cedió. El calor comenzaba a avivarse peligrosamente. Liberó la otra mano y luego los tobillos, lo más rápido que pudo. Al ponerse de pie, se tambaleó, mareada por el humo y el gas. Corrió a la puerta. Estaba cerrada. No sabía si con seguro o trabada. Desde fuera. Giró el picaporte, lo forzó con el hombro. Nada. El fuego alcanzaba ahora la zona de la cocina. Las llamas crecían alimentadas por el gas acumulado. Ellie tomó un tronco de leña y lo levantó con ambas manos. Corrió hacia la ventana más cercana, golpeó. El cristal se agrietó una vez más, y finalmente estalló en pedazos hacia afuera. Usó el tronco para despejar los bordes. El vidrio roto se clavó en sus guantes y ropa, pero no se detuvo. Las llamas ya lamían la parte posterior de la habitación. Una explosión menor sopló aire caliente, haciéndola tropezar hacia la abertura. Trepó como pudo por la ventana, con los cristales cortando su pierna y brazos. Cayó pesadamente sobre la nieve afuera. El frío helado fue un golpe brutal contra su piel ardiendo. Rodó lejos de la cabaña mientras ésta comenzaba a arder completamente. Todo su equipo, su GPS, su mochila, su teléfono, estaba adentro. Ahora estaba sola en medio del bosque, herida, sin equipo y sin una ubicación clara, pero estaba viva. Y Amanda estaba allá afuera, huyendo con Zoe y Mia, las mismas niñas que pertenecían a su hijo, Lucas, el mismo hijo que Ellie. Ya no tenía dudas de que Amanda había matado. Y si aquello había sido un accidente, ¿por qué Amanda había intentado matarla también? Ellie se puso de pie con esfuerzo. Su pierna sangraba donde los cristales la habían cortado. El cielo nocturno estaba despejado. Las estrellas brillaban sobre el bosque. Se orientó usando la estrella polar. La cabaña estaba al oeste del campamento base. Pero antes de poder dar un paso, un sonido tenue cortó el silencio. La voz de una niña, débil, asustada, llamando desde algún punto del bosque. Ellie olvidó sus heridas. Comenzó a avanzar hacia el sonido, sus pies hundiéndose en la nieve profunda. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. Era inconfundible. Una de las gemelas, Ellie empujó entre los árboles, siguiendo la voz infantil que la llamaba con tono angustiado. Se abrió paso por un grupo de pinos hasta llegar a un pequeño claro, donde vio una figura acurrucada junto a unas rocas. Una niña con chaqueta púrpura estaba sentada con la pierna extendida en un ángulo antinatural. «¡Mia!», llamó Ellie en voz baja, avanzando lentamente para no asustarla. La niña alzó la mirada. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. «Abuela Ellie, me duele, mi pierna duele mucho». Ellie se arrodilló con cuidado a su lado examinando la lesión. Aún con la escasa luz,
Podía ver que la pierna estaba torcida y el tobillo hinchado al doble de su tamaño normal. Estaba claro que se trataba de una fractura o un esguince grave. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó mientras se quitaba la bufanda para improvisar una férula. «Me caí por la colina», sollozó Mía. «Mamá intentó ayudarme, pero después dijo que teníamos que seguir adelante. Dijo algo sobre sacrificio. Luego tomó a Zoe y se fueron. Me dejaron aquí». La furia se apoderó de Ellie con una intensidad que pocas veces había sentido en su vida. Amanda había abandonado a su propia hija, herida, en un clima que podría haberla matado en pocas horas. «Estoy aquí ahora», dijo Ellie, manteniendo su voz firme y tranquila. «Te voy a poner a salvo, ¿sí?». Con movimientos suaves, colocó la bufanda alrededor del tobillo de Mía, usó ramas para estabilizar la pierna y la sujetó con firmeza, creando una férula improvisada. Luego la alzó en brazos, acunándola con cuidado contra su pecho. «Todo va a estar bien», prometió. «Vamos a salir de aquí juntas». Mía envolvió sus brazos alrededor del cuello de Ellie, temblando de frío y de miedo. Ellie comenzó el arduo descenso por la montaña. Cada paso era un desafío, no tenía equipo, ni mapa, ni iluminación adecuada. Su pierna sangraba y el dolor palpitaba en su cabeza, pero nada de eso importaba. Llevaba en brazos a su nieta herida y esa era su prioridad. A pesar del peso y del terreno accidentado, Ellie avanzaba con determinación. Conocía cada curva del terreno. Incluso en la oscuridad, confiaba en su memoria y en su instinto. Mía, exhausta por el dolor, cayó en un sueño liviano. De vez en cuando gemía, sus pequeños suspiros escapando entre sus labios cuando el dolor se volvía insoportable. Ellie buscaba las pendientes más suaves, evitaba obstáculos, zigzagueaba entre rocas y árboles. Cada paso debía ser calculado. Una caída podía ser catastrófica. El frío no cedía. La temperatura seguía descendiendo, pero Ellie seguía avanzando, con el rostro congelado, los músculos tensos y las emociones contenidas. Las horas pasaban. La única referencia del tiempo era el movimiento de las estrellas sobre ellas. Finalmente, cuando el cielo comenzó a clarear por el este, Ellie vio señales familiares. Unos postes, un par de marcas en los árboles, estaban acercándose al sendero principal. «Mía», susurró Ellie. «Despierta, cariño. Mira, ya casi llegamos». La niña abrió los ojos parpadeando con dificultad. Su rostro seguía pálido, pero en sus ojos apareció un brillo de esperanza cuando vio los marcadores del camino. «¿Está mamá ahí?», preguntó con voz temblorosa. La pregunta tomó a Ellie por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su madre las había traicionado? ¿Que la había dejado sola a morir? «No lo sé», respondió con honestidad. «Pero hay gente que puede ayudarnos. Eso es lo importante ahora». El tramo final las llevó más allá de algunas cabañas periféricas hasta el centro del complejo. En cuanto cruzaron la línea de árboles, Ellie vio movimiento. Senderistas tempraneros preparaban mochilas. Personal del parque comenzaba a montar equipo. Reuniendo todas sus fuerzas, Ellie gritó: «¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!». Varios rostros se volvieron hacia ellas. Hubo un instante de silencio atónito y luego personas corrieron en su dirección. Las piernas de Ellie finalmente cedieron y cayó de rodillas en la nieve, aún protegiendo a Mía en sus brazos. «¡Alguien que llame asistencia médica!», gritó uno de los guardabosques. «Y al supervisor». Manos se extendieron hacia ellas, ayudando a Ellie a levantarse. Otros se apresuraron a tomar a Mía con cuidado. El calor del interior de la cabaña las envolvió en cuanto las guiaron adentro. Voces se cruzaban entre preocupadas y confusas. «Es Helen Whitaker», dijo alguien.
y una de las niñas desaparecidas, el supervisor del refugio apareció, con el rostro marcado por la sorpresa. «Señora Whittaker, ¿qué sucedió? ¿Cómo?» «Llamen a la policía», interrumpió Ellie, con la voz quebrada por el agotamiento. «Amanda intentó matarme. Dejó a Mia herida en la nieve para morir». Un silencio pesado cayó sobre todos en la sala. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. Ellie no se inmutó. No le importaba la privacidad. Le importaba que se hiciera justicia. «Tenemos que calentarlas», dijo el supervisor reaccionando. «Y la niña necesita atención médica urgente». Varias personas las envolvieron en mantas. Un miembro del personal con entrenamiento médico se arrodilló para examinar la pierna lesionada de Mia, mientras otro traía bebidas calientes. «Señora Whittaker», dijo el supervisor inclinándose junto a ella. «Los operadores del teleférico informaron que vieron a una mujer con una niña esta mañana. No estaban seguros, pero creyeron que podía ser Amanda. Con Zoe», completó Ellie. Su corazón se hundió. ¿Hacia dónde se dirigían? Montaña abajo, iban rápido. No se detuvieron a hablar con nadie. El sonido de sirenas anunció la llegada de los servicios de emergencia. En minutos, la cabaña se llenó de policías y paramédicos. Mia fue colocada cuidadosamente en una camilla. Los paramédicos estabilizaron su pierna y comenzaron a revisar sus signos vitales. «Quiero quedarme con mi nieta», dijo Ellie sin soltarle la mano. «Por supuesto», aseguró uno de los paramédicos. «Las llevaremos a ambas al hospital». Mientras las subían al helicóptero médico, la forma más rápida de llegar al hospital más cercano, un oficial de policía se acercó a Ellie. «Señora Whittaker, necesitaremos tomar su declaración lo antes posible. Ya hemos recibido información contradictoria». «¿Cómo dice?», preguntó Ellie, sin soltar la mano de Mia. «Una mujer que se identificó como Amanda Whittaker fue trasladada al hospital más temprano. Un cazador la encontró con una niña en la entrada principal del parque. Ha hecho acusaciones graves en su contra». Ellie la miró con incredulidad. «¿Qué clase de acusaciones?». «Afirma que usted las rastreó hasta una cabaña donde se refugiaban desde la desaparición de su esposo. Según su testimonio, al enterarse de que Lucas estaba presuntamente muerto, usted se volvió agresiva e intentó hacerle daño a ella y a las niñas». «Eso es mentira», dijo Ellie, la indignación devolviéndole algo de energía. «Ella me golpeó y me dejó atada en una cabaña llena de gas. Abandonó a Mia con una pierna rota en la nieve». El oficial asintió mientras tomaba nota. «Tomaremos declaraciones formales tanto de usted como de la niña cuando sea posible. Se llama Mia», dijo Ellie con firmeza, «y necesita atención médica más que sus preguntas ahora mismo». «Entendido. Nos encontraremos con ustedes en el hospital». El helicóptero despegó. Ellie sostuvo la mano de su nieta con fuerza, observando cómo el paisaje montañoso se alejaba. En unas pocas horas había encontrado a su familia, perdido a su hijo por segunda vez y sobrevivido a un intento de asesinato. Y ahora Amanda intentaba voltear la historia, presentándose como la víctima. La idea de que Amanda estuviera con Zoe, posiblemente envenenando la mente de la niña contra su abuela y su hermana, llenaba a Ellie de una rabia helada. Uno de los paramédicos se inclinó hacia ella. «Señora, necesito revisar sus heridas. Tiene varios cortes y una posible conmoción». Ellie asintió, apenas consciente de la revisión médica. Su mente ya estaba en lo que vendría: enfrentar las mentiras, dar testimonio y proteger a sus nietas. «Abuela Ellie», susurró Mia, débil pero clara. «Tengo miedo». Ellie se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello húmedo y enmarañado. «Lo sé, amor, pero estoy contigo, y no me iré a ningún lado». Era una promesa que pensaba cumplir, sin importar los obstáculos. El hospital estaba lleno de movimiento.
Enfermeras transitaban por los pasillos, médicos revisaban historiales, familias esperaban noticias. Ellie se sentó frente al área de radiología, con un vendaje en la parte posterior de la cabeza y las manos cubiertas por gasas. Le habían confirmado una conmoción leve, pero sin fractura. Aún así, había insistido en no ser ingresada a otro piso distinto al de su nieta. Un oficial esperaba cerca. No estaba claro si para protegerla o vigilarla. Las puertas del ascensor se abrieron y apareció una figura familiar. Roy Bannister. Llevaba un abrigo largo y una expresión tensa. Se acercó, asintiendo al oficial antes de dirigirse a Ellie. «Señora Whittaker, supe lo que ocurrió en la montaña. Me alegra que esté a salvo». «Roy», respondió Ellie, estudiando su rostro. «Me sorprende verte aquí». Roy miró al oficial y luego de nuevo a ella. «Necesito hablar con usted y con la policía. Hay algo que debo contarles a ambos». Antes de que Ellie pudiera responder, un médico salió del área de rayos X con una tableta. «Señora Whittaker», informó. «Las radiografías de su nieta muestran una fractura limpia de tibia. Necesitará cirugía para realinear el hueso y colocar clavos de sujeción. ¿Cuándo pueden operarla?» «Estamos preparando un quirófano ahora mismo. Necesitaremos su consentimiento, por escrito. Quiero verla antes». La guiaron hasta donde Mia yacía en una camilla, la pierna inmovilizada y suero en el brazo. La niña sonrió al verla. «Los doctores dicen que van a arreglar mi pierna». «Así es», confirmó Ellie, tomándole la mano. «No sentirás nada. Cuando despiertes, ya estarás en recuperación». «¿Mamá firmará los papeles?» «Dijeron que necesitaban un padre». Ellie dudó. «En casos de emergencia», intervino el médico, «podemos proceder con el consentimiento de un familiar disponible. Su firma es suficiente por ahora». «Gracias», dijo Ellie con alivio. «Firmaré lo que sea necesario». Después de completar el papeleo, prometió a Mia que estaría allí cuando despertara. Luego regresó al pasillo, donde Roy y los oficiales la esperaban. «Deberíamos hablar en privado», sugirió Roy. Fueron conducidos a una sala de consultas donde otros dos oficiales ya esperaban. Una vez que la puerta se cerró, Roy tomó aire profundamente. «Antes que nada, quiero decir que lamento todo lo que ha pasado», comenzó. «Lo que voy a contar no es fácil». Ellie lo miró con firmeza. «Dilo, Roy. Toda la verdad». Roy asintió. «Hace 3 semanas encontré a Amanda, Lucas y las niñas ya en mi cabaña. Se habían refugiado allí después de quedar atrapados por la tormenta. Lucas me explicó que se habían alejado del sendero y no podían regresar. Las niñas estaban agotadas y asustadas. Les permití quedarse. Él prometió que se irían cuando mejorara el clima». Ellie entrecerró los ojos. «¿Tu cabaña? ¿Esa era tu propiedad?» «Sí. La construí hace años. No está en ningún mapa. Siempre ha sido mía». Roy continuó. «Me alejé para darles privacidad. Pero cuando la tormenta se intensificó, volví para revisar. Fue entonces cuando escuché gritos. Me acerqué y vi a Amanda empujar a Lucas desde un acantilado. Cayó. No hubo manera de salvarlo. Las niñas estaban cerca, escondidas tras los árboles. Amanda les dijo que no se movieran. Ellie cubrió su boca. Un sonido de horror escapó de su garganta. Lo que había temido durante días era cierto. Uno de los oficiales se adelantó. «¿Y por qué no lo denunció de inmediato?» Roy bajó la cabeza. «Ella me vio. Yo tuve miedo. El clima, el terreno, las niñas. Me detuve y entonces me hizo una oferta. Dijo que si las ayudaba a esconderse en la cabaña hasta que las encontraran, me pagaría lo suficiente para desaparecer. Que el seguro de vida de Lucas cubriría todo.
No podía mirar a Eli mientras hablaba. Acepté, al menos al principio. Les llevaba comida, leña, lo que necesitaran. $2 millones, murmuró Eli. Esa era la póliza de Lucas. Amanda es la beneficiaria, pero solo si no hay cargos criminales. Roy asintió. Amanda dijo que Lucas había estado considerando cambiar su testamento. Quería dejar todo a las niñas, pero el papeleo aún no estaba finalizado. ¿Qué cambió entonces?, preguntó el segundo oficial. ¿Por qué venir ahora? Varias cosas, admitió Roy. Ver los carteles, escuchar a las niñas llorar. Pero lo que realmente me hizo decidir fue oír a Amanda hablando con su abogado. Planeaba acusarme, a mí, de la muerte de Lucas, para no tener que compartir el dinero conmigo. Se volvió hacia Eli, con remordimiento en los ojos. Lamento no habérselo dicho cuando nos vimos, pero cuando vi que Amanda bajaba sola con una niña, supe que algo iba mal. Entonces llamé a la policía. Eli lo miró fijamente. Sentía una mezcla de gratitud y rabia. «Ella mató a mi hijo», dijo en voz baja. «Y tú la ayudaste a encubrirlo». «Lo sé», reconoció Roy. «Y aceptaré las consecuencias. Solo no podía seguir viviendo conmigo mismo». Uno de los oficiales se levantó. «Señor Bannister queda arrestado como cómplice posterior a homicidio. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras lo esposaban, Roy se volvió por última vez hacia Eli. «Si no me hubiera presentado, tal vez nunca habría encontrado a Mia. Espero que algún día pueda perdonarme». Eli lo observó. Por un momento, pareció levantar la mano como si fuera a abofetearlo, pero la dejó caer. «Tal vez, pero no hoy». Amanda estaba en una sala del mismo hospital, bajo observación médica. Había llegado temprano esa mañana con Zoe, fingiendo haber sobrevivido durante semanas con su hija tras perder al esposo en un accidente. Mantuvo la historia que había ensayado, que Lucas había desaparecido tratando de buscar ayuda, que temía que Eli, en su desesperación, las hubiera culpado de todo. Cuando la policía se presentó con la declaración de Roy Bannister y las pruebas físicas encontradas en la cabaña quemada, incluyendo restos de cuerda, cristales rotos y residuos de gas, Amanda no cambió su versión. «Es un montaje», dijo sin parpadear. Eli la perdió. No aceptó la muerte de su hijo. Está usando a esa niña para vengarse. Pero la coartada se desmoronó con rapidez. Zoe, sentada con una psicóloga forense, relató una versión muy distinta de lo sucedido, lo que había presenciado en la montaña, la forma en que su madre hablaba de dejar atrás lo que pesa y de comenzar de nuevo. Cómo escuchó a su padre discutir con Amanda la noche antes de que desapareciera. La psicóloga cerró su libreta. «La niña tiene miedo de su madre», dijo después a los detectives. «Y no cree que su papá se haya ido por su cuenta. Fue suficiente. Amanda fue arrestada esa misma tarde en el hospital. Le leyeron sus derechos mientras se encontraba en una silla de ruedas. No mostró emoción. Solo asintió una vez y pidió ver a sus hijas. La solicitud fue negada. Esa noche, Eli se sentó entre las dos camas de hospital. Mia dormía después de la cirugía. Zoe, aún despierta, se mantenía en silencio, mirando por la ventana. «¿Puedo dormir aquí contigo también?», preguntó, apenas audible. «Claro que sí», respondió Eli, levantándose para meterse con cuidado en la cama de Zoe. La niña se acomodó contra ella, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Qué va a pasar ahora?». Eli tomó aire lentamente. No quería promesas vacías. «Van a cuidarte. El hospital tiene trabajadores sociales que hablarán contigo y con tu hermana. Pero si tú quieres, yo quiero estar con ustedes. Para siempre». Zoe no dijo nada durante un largo rato. «¿Y si mamá sale algún día? Entonces sabremos cómo protegernos», dijo Eli, firme pero tranquila.
Ya no estamos solas. Zoe se acurrucó más cerca. ¿Puedo tener un chocolate caliente cuando salgamos de aquí? Ellie sonrió por primera vez en días. Te haré uno con crema y malvaviscos. Prometido. Pasaron los días. Mia se recuperó bien. De la cirugía, Zoe retomó poco a poco su carácter reservado, pero fuerte. Ambas fueron puestas temporalmente al cuidado de su abuela mientras se procesaban los trámites legales. Ellie asistió a todas las audiencias, presentó documentos, cartas de amigos, declaraciones juradas. Finalmente, un juez otorgó la custodia completa a Helen Whittaker. En los meses que siguieron, Ellie vendió su casa y se mudó a un vecindario más cercano a la escuela de las niñas. Acondicionó un cuarto de lectura, otro de manualidades. Aprendió a hacer trenzas y a lidiar con deberes de matemáticas que no recordaba desde hacía décadas. Cada mañana, Zoe y Mia salían de casa sabiendo que su abuela las estaría esperando a la vuelta.